Buenas tardes, ya estamos en el video 2 para dar solución, para hacer el llenado de la tablita y para ver cuál es la respuesta de estas preguntas que tenemos. Pues bien, vamos a empezar analizando el problema. Permítanme. Muy bien, ¿qué tenemos? Tenemos estos datos y dijimos que están organizados de menor a mayor. También tenemos esta tabla de distribución de frecuencias agrupadas. Tenemos por ahí estos encabezados que nos dice clases. Bueno, tenemos 5 clases, límite de clases, por aquí tenemos unos rangos, recuento, pues no es más que contar. Frecuencia quiere decir que tantas veces se repite cada uno de estos datos. Y marca de clase 242.5, total 120. Pues por ahí pareciera que no nos dan demasiada información, simplemente se pusieron a llenar la tabla y no sabemos, o al menos no nos dicen hasta este punto, qué es una marca de clase. Entonces, pues por ahí se podrían preguntar, bueno, ¿cómo hago este cálculo si no me han dicho cómo puedo realizarlo, verdad? Límite de clase, tampoco por ahí me dan una definición. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Pues investigar por nuestra cuenta. Siempre podemos hacer uso de YouTube. En este caso es mucho más sencillo ver un video en el que nos expliquen cómo se hace este tipo de problemas. Otra cosa que podemos hacer también y que les va a ayudar mucho en los exámenes sobre todo, es leer toda la información. Primero que todo, antes de empezar a responder, leer toda la información para poder entender qué es lo que se nos está pidiendo. Y además suele suceder que siempre hay pistas, de hecho muchas veces hay incluso respuestas dentro de las mismas preguntas, es lo que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos la tabla y vamos a suponer que desconocemos qué es una marca de clase, los límites de clase. Bueno, aquí podríamos deducir que va de 3 en 3, 241 a 244, 245 a 248. Podríamos hacer uso de nuestro conocimiento que tenemos sobre sucesiones y construir la sucesión o llevar este mismo conocimiento para llenar estas partes que tenemos en blanco. Frecuencia, pues es el número de veces que se repite, lo podríamos checar directamente de aquí, pero vamos a continuar a ver qué nos dicen las preguntas. Pregunta inciso A. Nos dice, cada grupo de datos es una clase. Ok, pues ahí ya nos están hablando que tenemos 5 clases. ¿En cuántas clases se organizaron los 120 datos? Ah, pues aquí están los 120 datos. Nos está diciendo, vean, nos está diciendo que hay 120 datos. Entonces, si contamos todos estos números, van a ser 120. Lo pueden hacer si gustan. Yo ya lo hice además. Si son 120 y además aquí nos están diciendo que los 120 datos se organizan. Aquí dice cada grupo de datos es una clase. ¿En cuántas clases se organizaron los 120 datos? Bueno, 120 datos. ¿En cuántas clases? Pues en una, en dos, en tres, en cuatro, en cinco. Entonces vean cómo ellos mismos nos están dando la respuesta. Aquí vamos 5. Ahí lo ponen ustedes bien. Inciso B. Bueno, ahí lo ponen. Inciso B. Cada clase tiene un límite inferior y un límite superior. Bueno, esas son las clases. Hay un límite inferior, aquí está 241, y un límite superior, 244. Ahora nos preguntan, ¿cuál es el límite inferior de la tercera clase? Ah, pues bien, clase 1, clase 2, clase 3, no tenemos o no sabemos cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior, pero sí podemos calcularlo. Vamos a ver, de 241 pasamos a 244, hay una diferencia de 3 dígitos. Después de 245 a 248 hay una diferencia de 3 dígitos. Entonces, ¿qué número seguiría y representaría el límite inferior? Pues el 249, siguiendo esta misma lógica. ¿Y cuál sería el otro límite? Pues si contamos 3 dígitos, son 249 a 252. Entonces, vean, seguimos el mismo patrón. Y nos preguntan, ¿cuál es el límite inferior? Pues el límite inferior es 249. Este número lo ponen aquí, 249.
poner así. Vean cómo hasta este punto no hemos necesitado más que analizar lo que nos dice el problema de manera completa, no simplemente irnos por pasos y empezar a resolver lo que vamos encontrando, digamos en este caso la tabla, no simplemente tratar de resolverla por nuestros propios medios. Siempre es bueno apoyarse, siempre es bueno tener un panorama completo del problema y eso se hace leyendo el mismo. Ahora inciso C. Un criterio básico para establecer las clases es que cada uno de los datos pertenezca exactamente a una clase. Verifique que este criterio se cumple en la tabla que completaron. Pues sí, sí se cumple porque los datos, después de que llenemos los límites de clase, el último dato que vamos a tener es el 258 y todos van a pertenecer a estos datos que tenemos. Entonces, pues sí se puede comprobar. Verifiquen que la suma de frecuencias absolutas, estas cosas, la suma de frecuencias, es igual al total de datos de la muestra. Bueno, la frecuencia de 241 a 244 nos dice que la frecuencia nos dice el número de veces que se repite. Entonces, ¿cuántas veces se repite? Se repite 5 veces. Vamos a ver si es cierto. De 241 a 244 tenemos estos datos. ¿Y cuántas veces o qué frecuencia tienen? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí la frecuencia es de 5. Habría que ver cuál es la frecuencia de 245 a 248. Todas estas, no las voy a contar porque se va a hacer más largo el video, pero cuéntenlas ustedes y por ahí escriban la frecuencia o cuántas veces se repitieron. Y al final, la suma de todas estas frecuencias tiene que ser igual a 120. Bueno, esto lo van a verificar. Y última pregunta. La marca de clase, vean, la marca de clase es el promedio entre el límite inferior y el límite superior de cada clase. Aquí nos están diciendo qué es la marca de clase. En otras palabras, aquí nos están diciendo cómo se calcula la marca de clase. ¿Ok? Entonces, 242.5, que es la marca de clase, es el promedio entre el límite inferior y el límite superior de esta clase. ¿Y cómo se calcula el promedio? Pues, si no me equivoco, promedio es 241 más, 241 más 244 entre 2. Y tiene que ser 242.5. Vamos a ver si es cierto. 241 más 244. 241 más 244 dividido entre 2 porque dice que es el promedio. 242.5 y tenemos 242.5. Entonces vean, el mismo enunciado, el mismo problema nos está dando la respuesta, nos está diciendo cómo se calcula la marca de clase. Entonces esta fue la razón por la que se los puse como reto, por la que les ofrecí 3 puntos sobre su examen para quien pudiera responderlo. ¿Por qué? Porque todas las respuestas estaban implícitas dentro del problema. No había que investigar nada, lo podían hacer, por supuesto que sí se podía, pero no era necesario. ¿Por qué? Porque todo estaba implícito, como ya lo dijimos, dentro del problema. Bueno, entonces aquí le voy a dejar y yo por ahí les estaría confirmando en el correo electrónico quiénes fueron los que me enviaron la mayor parte del problema, quiénes lo enviaron completo y quiénes estarían teniendo los 3 puntos sobre su examen para este trimestre. Pues hasta aquí le vamos a dejar. El día de mañana por ahí tengo clases virtuales con algunos de ustedes. Y pues, bueno, aprovecho para decirles que ya tienen los 3 puntos. Será todo por este día y nos estaremos viendo el día de mañana en las clases con quien tenga esta actividad. Y los que no, pues nos vemos hasta el día lunes en los siguientes 2 videos.